la cultura organizacional y el engagement completamente alineados en nuestras organizaciones. Y para ello habíamos arrancado con una breve introducción de lo que era la gestión de relaciones laborales o relaciones humanas dentro de nuestras organizaciones. Ahora vamos a empezar a ver lo que es la cultura organizacional. Ok, hoy día vamos a ver un poquito de lo que es cultura organizacional, concepto, importancia, ok, cómo es que surge dentro de las empresas, por qué es importante tomar en cuenta la cultura, ok, el establecimiento de la cultura y algunos ejemplos de cultura organizacional que podemos encontrar de organizaciones más reconocidas para que podamos ver cómo es que un manejo adecuado de estos ayuda al desarrollo de productividad, ayuda al desarrollo del desempeño de las organizaciones. ¿Ok? Y para ello primero vamos a empezar a describir un poco, bueno, perdón, nuestros objetivos de nuestra sesión. Vamos a ver hoy día lo que va a ser, como lo mencioné, conceptos, definiciones, importancias, ¿ok? Aplicación y creación de la cultura organizacional. Y vamos a empezar primero con una conceptualización y definición de ¿qué es la cultura organizacional? ¿Ok? De hecho, si es que nosotros dividimos ambas palabras, ¿no? Cultura y organizacional, tendríamos primero que empezar a definir cada una de ellas por separado, porque en realidad el concepto se ha unificado en dos palabras con términos distintos, ¿no? Cultura lo entendemos por el conjunto de valores, de creencias que se puede o que hay dentro de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, un claro, cuando hablamos de cultura, de repente, permítanme, voy a presentar para que se pueda ver más grandecito esto. Ya está, listo. Cuando hablamos de cultura, de repente muchas veces se nos viene a la cabeza la cultura, las costumbres que tenemos en nuestras localidades, en nuestra sociedad, incluso también de repente en nuestras familias, ¿ok? Las costumbres que tenemos, ¿no? Por ejemplo, de repente, en mi familia es la costumbre que nosotros tenemos de comer pavo en Navidad. ¿Ok? Esa es una costumbre que hay en mi familia. Otro dirá, no, no, en mi familia no comemos pavo, en mi familia comemos, no lo sé, chancho, ¿no? Entonces, son diferentes conceptos de cultura que se encuentran, diferentes conceptos de cultura, en diferentes familias, porque también vienen de costumbres diferentes, de costumbres distintas, ¿no? Por ahí de repente alguien puede decir, no, de repente en mi ciudad tenemos un tipo de cultura, ¿no? Y de hecho la cultura es variante. ¿No? ¿Por qué? Porque vamos a seguir trabajando en un ejemplo un poquito más cortito de familia. ¿Ok? Las costumbres que tienen en mi familia no es la misma que van a tener en la familia de cada uno de ustedes, por ejemplo. Las costumbres que hay en mi ciudad no es la misma que hay en otra ciudad ni de otra ciudad. Las costumbres de un país o la cultura de un país es diferente a la de otros países, porque la cultura es eso, la cultura es un diferenciador, actúa también como diferenciador de las diversas sociedades, organizaciones que puedan haber. Y eso es y de ahí viene el término también de la pluriculturalidad o la multiculturalidad, ¿no? Que la cultura es diversa, culturas diversas, culturas que son una que puede ser completamente diferente de la otra. Entonces, eso es la cultura, ¿no? Y la cultura también nos ayuda a crear se me fue la palabrita, nos ayuda a crear identificación. Se me fue la palabrita exacta, ¿ok? Pero por ahí puede ir, ¿no? Nos ayuda a crear identificación, nos ayuda a crear pertenencia, esa es la palabra, ¿ok? Pertenencia a un lugar, ¿no? De ahí viene de repente el orgullo que podemos tener por la cultura, por todo ello. Entonces, eso en términos generales eso es cultura, ¿no? Es algo que engloba a grandes rasgos muchísimo, ¿ok? Y por otro lado, la palabra organizacional, que viene de organización, ¿ok? ¿Qué significa organización? Y es que acá también vamos a tener que hacer un concepto diferenciador, ¿ok? ¿A qué nos referimos cuando decimos un concepto diferenciador? De que muchas veces utilizamos la palabra organización y empresa como si fuesen sinónimos incluso, ¿no? O los utilizamos de manera alterna, ¿ok? O alterna, ¿por qué? Porque a veces yo digo, ¿no? Esta es mi empresa o también puedo decir, esta es mi organización
y se da a entender lo mismo, ¿ok? Sin embargo, el término empresa y el término organización no son sinónimos, ¿ok? No son sinónimos, tampoco vamos a decir que son términos que son lejanos, ¿ok? No, pero definitivamente sinónimos no son. ¿Qué es la organización? La organización es un grupo de personas, y un grupo de personas nos referimos a dos o más personas que trabajan por un mismo objetivo o que unen esfuerzos para el logro de una meta en común que puedan tener. Eso es organización, ¿no? Por ejemplo, si yo mañana voy con mis mejores amigos, ¿ok? De repente mañana me junto con mis mejores amigos y decimos, vamos a organizarnos para ir a la playa. Y empezamos a distribuirnos tareas, ¿no? De repente tú te vas a encargar de la comida, tú te encargas de los pasajes, tú te encargas de la estadía, ¿ok? Y nos dividimos funciones, pero estamos trabajando para el mismo objetivo. Eso nos ha convertido a nosotros en una organización. No necesariamente somos empresas, solamente somos amigos que estamos trabajando por el mismo objetivo, pero ya somos una organización. A diferencia de la empresa, que la empresa es que la empresa es una figura legal, una figura jurídica o natural, pero es una figura legal. ¿Ok? Y la empresa también es la suma de muchos más conceptos, como por ejemplo, la empresa también suma inventarios, la empresa suma recursos financieros, la empresa suma activos, la empresa suma tecnología, la empresa suma estructuras, ¿ok? Cosas que no necesariamente hay dentro de una organización. Ahora, entonces la organización la vamos a entender por el conjunto de personas que están juntos por un mismo objetivo. ¿Y por qué las palabras por qué las palabras empresa y organización suelen estar tan estrechamente relacionadas? Si ahorita estamos viendo que los significados o que el concepto de cada una de ellas son conceptos diferentes. Acá viene la respuesta. Y es que la empresa, como hemos dicho, ¿no? La empresa tiene que tener dinero, tecnología, estructuras, políticas, todo ello. La empresa también tiene que tener personas. La empresa tiene que tener personas dentro de ella que en conjunto trabajen por el mismo objetivo. Por lo tanto, la empresa también tiene una organización, ¿no? Entonces, para eso, dentro de la empresa hay una organización, es decir, hay conjuntos de personas que trabajan por el mismo objetivo. Es por eso que están estrechamente relacionados ambos conceptos, por eso ambos conceptos los vamos desde organización o empresa, los utilizamos alternamente, porque aunque sean diferentes los significados, hay una, hay, por así decir, una relación en común que ambos encuentran, que es precisamente que la organización está dentro de la empresa. Y con esto recordamos, una empresa necesita de la organización para funcionar, y una organización no necesariamente va a ser una empresa. ¿Ok? Es por eso que encontramos ambos términos en conjunto, encontramos ambos términos que van de la mano, ¿no? Y ya habiendo definido qué es cultura y qué es organización, entonces ahora sí podemos hacernos la idea de qué es la cultura organizacional. ¿Ok? Ahora sí podemos darnos una idea más cercana. Y es que la cultura organizacional es las costumbres, ¿ok? Es las costumbres, las creencias, los valores, las prácticas, ¿ok? Que tienen los trabajadores dentro de la organización. ¿Ok? Eso en pocas palabras es la cultura. Y acá nos dice, ¿no? La cultura organizacional, también conocida como cultura institucional, cultura administrativa, cultura corporativa, cultura empresarial, cultura de negocios, ¿ok? Con diferentes términos vamos a poder encontrar lo que es la cultura, ¿no? Pero al final todo va a ser lo mismo y nos dice que son el conjunto de creencias, ¿ok? Creencias, también el conjunto de valores y prácticas que caracterizan a una organización y que guían la forma en la que interactúan sus miembros y todas las personas con
y guían a todas las personas que están involucradas dentro de esta organización. Ahora, la cultura también vamos a verla como si fuese la personalidad que tiene una empresa, ¿no? Justo en nuestra anterior sesión justo en nuestra anterior sesión habíamos estado viendo lo que era el comportamiento organizacional, ¿ok? Habíamos estado viendo el comportamiento organizacional y dijimos que no hay dos personas iguales en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos de que son diferentes creencias, valores que tenemos, diferente educación, este, todo ello, ¿no? Entonces, igual con las empresas, ¿ok? No vamos a encontrar dos empresas no vamos a encontrar dos empresas iguales, ¿no? Con cultura igual. Es imposible que encontremos una empresa y otra empresa con culturas idénticas, iguales, no. Así como es imposible que encontremos dos personas con la misma personalidad porque la cultura es lo que hace única a cada empresa y que incluso sirve para poder diferenciar una organización de otra, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponernos en el lugar de que vamos a trabajar en un banco. Vamos a hablar del banco, supongamos, a ver, dos bancos conocidos en Perú, ¿ok? El BCP y el Interbank, por ejemplo. No son dos bancos bastante conocidos. Ahora, estos bancos que son conocidos, ok, si nosotros nos ponemos a analizar, no vamos a analizar todavía sus culturas, pero si nos ponemos a analizar los objetivos de estas entidades financieras, la forma de atención, todo ello, en realidad nos vamos a dar cuenta que son muy similares. ¿Ok? Que son muy similares, ¿ok? Porque ambos trabajan con productos similares, ambos trabajan con incluso, ¿no? Ofertas, atención al cliente similar, ambos, trabajan con lo que son cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, ¿ok? A plazo fijo, productos similares, ¿ok? Entonces, ahí vamos a encontrar algo de que no, o no vamos a encontrar una diferencia fuerte a su rubro o al sector en el que ellos trabajan, ¿no? Entonces, por ese lado vamos a ver eso. Ahora, pero sin embargo, si yo me meto a trabajar al BCP y después me voy a trabajar al Interbank, me voy a dar cuenta de que aunque los productos, incluso aunque las funciones sean similares, va a ser muy diferente trabajar en uno y en el otro. ¿Ok? No es que va a ser idéntico o igual trabajar en uno y en el otro, ¿no? ¿Por qué? De repente desde las normativas que tienen, de repente en un banco estaba permitido hacer algo, pero ahora que estoy en el otro, no se nos permite, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a abarcar vamos a abarcar muchas diferencias, incluso, ¿no? Hasta los colores institucionales. ¿No? Que por ejemplo el BCP creo que se destaca un poquito más por sus colores azul y naranja, mientras que el Interbank se destaca por sus colores blanco y verde, me parece. ¿No? Entonces, desde ahí también vamos a empezar a ver diferencias. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo que yo trabaje en una y en otra entidad, ¿ok? Vamos a encontrar bastantes diferencias marcadas dentro de ellas. Y eso es lo que hace único a cada institución. ¿Ok? Instituciones que son del mismo rubro, del mismo sector, con actividades similares, con actividades parecidas. ¿Qué es lo que las diferencia una de otras? La cultura. ¿No? Desde cuánto de las normativas que tienen, los valores, las creencias, las prácticas que tienen, las formas de trabajo, todo eso es la cultura de una empresa. ¿Ok? Ahora también es importante destacar, ahorita vamos a ver un poquito de las características, ¿ok? Pero es importante destacar que dentro de la cultura organizacional, ¿ok? Dentro de lo que es la cultura organizacional, la cultura en realidad surge por sí misma, ¿ok? La cultura surge sola. O también podríamos decir, instaurada por alguien más, ¿no? Para que lo puedan entender un poco, ¿ok? De repente vamos nuevamente a colocar un ejemplo de la familia, ¿ok? No vamos nuevamente a colocar un ejemplo de la familia. Por ejemplo, cuando de repente en su familia
uno siempre llega y se siente, supongamos, no vamos a poner este ejemplo. Vivo con papá, mamá y mi hermano, ¿ok? Nosotros vivimos todos en la casa. Ahora, cuando estamos en la casa, cuando estamos en familia, ¿ok? Y cuando vamos a comer todos en familia, de repente por ahí nos damos cuenta de que ya cada uno tiene su lugar en la mesa. ¿Ok? De repente por ahí nos damos cuenta de eso, de que cada uno tiene ya su lugar en la mesa. ¿No? Y que yo me siento al lado derecho, luego al lado izquierdo, al frente mamá, al frente papá, pero nadie impuso eso. No es que agarraron y desde que yo era chiquita me dijeron, siéntate ahí, ese es tu lugar. No, simplemente que ella es por costumbre. Entonces, por ejemplo, eso es algo que solito se impuso. ¿Ok? Hay muchas costumbres dentro de la familia que uno tiene que no es que las hayan planificado, hayan dicho vamos a hacer así, así, simplemente que han surgido y las respetan. Esa es la cultura que fluye, la cultura que se da por sí sola, ¿no? Y también vamos a tener otro tipo de cultura que ya es la cultura instaurada, ¿ok? La cultura instaurada ya es cuando alguien viene y dice, bueno, a partir de mañana van a cambiar las cosas. Vamos a empezar a hacer esto así, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar el otro, ¿no? Y ahí fluye un poco, ya no fluye tanto la cultura por sí sola, sino que ya esta cultura es incluso un poco forzada, ¿no? Podría ser la palabra. Entonces son las diferentes formas de culturas que vamos a poder encontrar. Ahora, vamos a ver lo que son vamos a ver, ya dejando que la definición clara, vamos a ver lo que son las características de la cultura organizacional, ¿ok? Porque eso tiene también diferentes características y una de ellas son los valores compartidos, ¿no? ¿Y qué son los valores para empezar? Los valores son principios fundamentales que guían nuestro comportamiento, ¿ok? Que guían nuestro comportamiento hacia, hacia actitudes que deben ser socialmente correctas. Eso es un valor, ¿no? Y si enfocamos este término de los valores y enfocamos este término de los valores, ¿ok? A la empresa, lo mismo, son principios fundamentales que guían el comportamiento, pero esta vez de los miembros de la empresa, de los trabajadores o los miembros de la organización. Por ejemplo, valores impartidos o valores que la empresa puede exigir dentro de ella pueden ser honestidad, respeto, innovación, responsabilidad social, todo ello, ¿no? Y que de hecho hoy en día las empresas para contratar personal también se fijan ya no solamente en la experiencia, en las competencias que tienen, que también se fijan ahora en los valores que tienen. Si los valores que presenta esta persona están alineados con los valores institucionales que tiene la empresa. Es por eso que la empresa también, las empresas establecen también sus escalas de valores, ¿no? Que dicen en la empresa para nosotros lo más importante es la honestidad o a veces ponen sus valores, ponen sus valores como lema, ¿ok? Claro, los utilizan como lema, lema o como frases emblemáticas, ¿no? Para poder distinguir sus valores, ¿no? Entonces también por ese lado es, es importante que podamos, primero, que dentro de la empresa nosotros instauremos valores necesarios y que los trabajadores se adapten en este camino de valores que nosotros estamos pidiendo. Si, por ejemplo, para mí en mi empresa es importante la puntualidad, tendré que poner este valor como punto importante y mis trabajadores que ingresen tendrán que cumplir con este valor de la puntualidad, ¿no? De hecho, hoy en día hay cada vez más empresas que son socialmente responsables, ¿no? Y que dentro de la responsabilidad social que tienen estas empresas, también han colocado diferentes valores, como por ejemplo, protección del medio ambiente, ¿no? En el que son empresas eco-friendly, en la que ellos respetan, por ejemplo, los recursos naturales, en los que ellos evitan utilización o desperdicios de papeles y las personas que ingresen tienen que tener también o tienen que alinearse a estos valores de ecoamigables. Entonces, eso es un valor, eso es algo que ellos exigen, es algo que diferencia a su empresa y está bien. Otras empresas que también, por ejemplo, de hecho, ¿no? Y esto es muchas veces sin el afán de caer en discriminación o en diferenciación social, pero hay, por ejemplo, empresas que tienen profunda fe,
¿ok? Profunda fe, sobre todo en las empresas, en la religión católica, ¿no? Al menos en Latinoamérica, por lo menos, sobre todo en la religión católica, y que dentro de sus valores también está dentro de lo que es la fe, ¿no? Y que buscan contratar personas que también tengan esta política o estos valores instaurados, ¿no? Que puedan darle la importancia de repente a la creencia en imágenes o en Dios o a la veneración, ¿no? Entonces ellos también buscan esto y que están en su derecho de hacerlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es parte de esa parte de su cultura, es parte de sus valores. Y de hecho, si ponemos de repente un poquito de ejemplo algunas instituciones públicas de Perú, ¿ok? Por lo menos en el Perú, las instituciones públicas son instituciones bastante religiosas, pero eso lo vamos a ver un poquito más en creencias, ¿ok? Ahorita que vamos a bajar a, poco a poco, pero bueno, si es que vamos a ver eso un poquito más en creencias, pero hay empresas que son bastante religiosas, ¿ok? Y que son sector público, ¿ah? Y que son, y que exigen bastante respeto por parte de los trabajadores, ¿no? No te obligan a creer, no te pueden obligar a que tú creas en ello, no, pero sí te pueden exigir que respetes, ¿ok? Eso sí te pueden exigir, ¿ok? Que respetes los valores, creencias que ellos tienen. Por otro lado, vamos a ver lo que son las normas, ¿ok? Vamos a ver lo que son las normas. ¿De qué nos hablan un poquito, o de qué a qué se refiere con las normas? Las normas, o también llamadas políticas, todo ello, son las reglas, pero en este caso, las políticas, por ejemplo, son reglas escritas que las podemos encontrar en reglamentos internos, ¿no? Que las podemos encontrar en un en un manual, todo ello, ¿no? Pero en el caso de las normas, son las reglas no escritas, ¿ok? Las normas no hay un documento, algo que estipule cuáles son las normas. Las normas son reglas no escritas, pero que definen cómo se comportan los integrantes de esta organización, ¿ok? En diferentes situaciones. Ahora, las normas pueden ser, las que estamos mencionando. Las normas, por lo general, suelen ser informales, por eso decimos que son las formas no escritas. Ahora también pueden ser formales, ¿no? Tenemos normas formales o informales y que también estas normas van a variar según perdón, estas normas van a variar según el nivel, el nivel jerárquico que haya en una organización. ¿Ok? Ahora, algo importante también para mencionar de las normas, ¿no? Las normas no es que están explícitamente, como lo mencioné, en manuales o algo, ¿ok? Pero son pautas que ya uno no es necesario que se las digan, sino que uno de frente agarra y ya las sigue, ¿no? Por ejemplo, desde el hecho en el que vamos a ver, alguna norma, por ejemplo, a ver, alguna norma que de repente nunca nos han dicho que no se debe hacer, pero que igual nosotros ya, por así decir, por criterio, no lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, de repente, ahora actualmente yo sé que no debo agarrar, no debo agarrar o cosas que no son mías, ¿ok? Entonces yo digo, no es que de repente justo en el colegio en el que esté, me han dado alguna inducción, algo de que no debo robar, ¿ok? Pero yo no lo hago, aún así. ¿Por qué? Porque sé que está mal. Y eso viene desde la crianza que yo he tenido. Entonces, esa, por ejemplo, es una norma de conducta, ¿no? Ahora, las normas también son importantes porque uno, dan forma al comportamiento, influyen cómo los trabajadores van a interactuar entre ellos, ¿ok? También atraen y retienen al talento porque las empresas con una cultura organizacional fuerte y con normas claras hacen que las personas se sientan más seguras de poder trabajar en ellos, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, de normas pueden ser la puntualidad, la importancia de llegar temprano a tu trabajo, la importancia de poder llegar temprano a reuniones donde se te esté citando. La vestimenta, ¿no? El código de vestimenta apropiado para un lugar adecuado. Ahí está, por ejemplo, una norma de conducta puede ser eso, ¿no? De repente, actualmente en ningún lado, en ninguna política, en ningún reglamento de repente de mi casa, ¿ok? Dice que yo no puedo estar desnuda o desnudo todo el día dentro de casa, ¿ok?
nadie dentro, estamos hablando dentro de casa, nadie dice dentro de casa que no puedes estar desnuda incomodando a los demás, pero tú mismo, ¿por qué no lo haces? Porque sabes que no es correcto, ¿ok? Porque dices, no, ¿cómo lo voy a hacer? Pues, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una norma de conducta, ¿no? La comunicación, el respeto, el trabajo en equipo, la ética, ¿no? Todas ellas son, cuando se toman decisiones este, cuando se toman decisiones que uno sabe que tiene que cumplirlas, ¿ok? Porque es lo correcto, pero sin necesidad de que esté escrito o en algo. ¿Ok? Esas son las normas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, otra cosa que marca nuestra cultura organizacional, los símbolos. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con los símbolos? Los símbolos son los elementos tangibles o intangibles que representan los valores y creencias de la organización. ¿No? Por ejemplo, el logotipo que tiene la empresa, eso es un símbolo, ¿ok? Eso es un símbolo que hace que representa a mí o a mi organización, donde yo veo el logotipo de mi empresa y yo sé que ahí pertenezco, yo sé que de ahí soy, ¿ok? Entonces, eso también crea cultura, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en este caso de los logotipos, llegan a crear culturas organizacionales bastante fuerte e identificación con las empresas bastante fuerte. Cuando las empresas logran establecerse con un símbolo, con un logotipo fijo, después es muy difícil cambiar este logotipo. Tienen que hacer diferentes estudios de mercado, este, hacer estudios de marketing o algo si es que quieren modernizar este logotipo que tienen sin que sea muy abrupto. Incluso cuando es abrupto es chocante, no solamente para el trabajador, sino también es chocante para los propios clientes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya identifican a la organización, ¿ok? En base a los símbolos que han tenido. No, por ejemplo, por acá, a ver, quiero ver si es que aquí puedo, a ver, quiero ver si es que acá puedo de repente pegar algo. A ver, voy a dejar de presentar, a ver. Quiero ver si es que por acá puedo de repente pegar algo, a ver. No, no puedo. Ok, ya, si no, vamos a dejar de compartir un ratito y les voy a mostrar una imagen para que podamos ver la importancia de de manejar logotipos adecuados, ¿no? Que es parte de la cultura y del símbolo. Ok, a ver, permítanme. Puntualidad, presencia, exacto, muy bien. Ahora sí, ya está. A ver, le voy a compartir una pantallita. He pegado así improvisadamente la imagen que me olvidé de pegarla en el material, ¿no? Por ejemplo, el logotipo de de Coca-Cola. ¿Ok? Todos cuando vemos Coca-Cola, ¿ok? Cuando vemos Coca-Cola, ya sabemos que es la gaseosa, ¿ok? No es que si nosotros vemos el logotipo de Coca-Cola, se nos va a venir a la cabeza un taller de carros, se nos va a venir a la cabeza un chocolate, una golosina. No, no, cuando uno ve Coca-Cola, inmediatamente se le viene a la cabeza la gaseosa, ¿ok? Esta gaseosa Coca-Cola, ¿no? Ahora, miren cómo ha ido evolucionando el símbolo de Coca-Cola, que para hacer los cambios no ha podido hacer cambios drásticos. Por ejemplo, vamos a comparar el primer símbolo que tuvo Coca-Cola, el primero, no consideramos el de 1986, ¿ok? Porque todavía no era una entidad establecida. Desde el año 90, desde 1896, recién se establece Coca-Cola como la empresa que es actualmente. Si comparamos el símbolo que tiene Coca-Cola en sus inicios y el de la actualidad, vamos a ver que básicamente el cambio abrupto que ha habido ha sido un cambio de color, ¿ok? Ha sido un cambio de color, pero que incluso la letra sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Y vamos a ir analizando. Miren, en 1900, ¿ok? Hicieron un cambio de logo, quisieron hacer una modernización, pero si se dan cuenta, el cambio es casi innotorio, o sea, el cambio es muy pequeño, algo que al consumidor en ese momento
no le chocó, no le afectó, no es que el consumidor dijo, qué raro, qué rara que está mi Coca-Cola, no, esto no es del todo normal, no. Fue un cambio, miren, si ustedes se dan cuenta, cuál es el cambio principal? Que la C un poquito más de espacio tiene en la O, ¿no? De repente lo habrán cambiado por cuestiones de estética para al momento de envasar o algo, pero el cambio es minúsculo, casi innotorio, ¿no? Después, miren, 40 años después, ¿ok? Miren, 40 años después que Coca-Cola dice, es momento de modernizar nuestro logo, el cambio que ellos hicieron sigue siendo, pero muy, muy sutil, ¿ok? Cambios sutiles, no han sido cambios abruptos, ¿no? E incluso, y cuando Coca-Cola dice, ya, ahora sí, vamos a hacer un cambio abrupto, ¿ok? Cuando dice, ahora sí, vamos a iniciar con un cambio completamente abrupto, vamos a poner color, ¿ok? Color, conservan la misma fuente para que el cambio no sea del todo abrupto. ¿Ok? Y que dicho sea de paso, de repente ustedes ya conocen esta historia, ¿no? Pero Coca-Cola se robó la Navidad. ¿Ok? Bueno, es una historia también interesante, ¿no? Que se debe de conocer, ¿no? Que dentro de la cultura organizacional, Coca-Cola ha logrado algo increíble cuando hablamos, cuando hablamos de cultura organizacional. Y es que Coca-Cola logró robarse la Navidad de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque la Navidad, ¿ok? O en este caso, la Navidad antes no tenía colores tan preestablecidos. Ok, no es que, por ejemplo, ahorita si pensamos en Navidad, se nos va a venir a la cabeza el rojo, el blanco y el verde del arbolito. Son los colores navideños que se nos van a venir a la cabeza, más que todo el rojo y el blanco, ¿no? Son los colores que se usaba la Navidad, ¿no? Y de hecho, ¿y de dónde? Pero antes de utilizar estos colores, ¿ok? Cuando hablábamos, cuando hablábamos de Navidad, de repente todos por ahí se nos puede venir a la mente lo que es Papá Noel, ¿ok? O Santa Claus, que Santa Claus utilizaba antes colores mucho más vivos. Santa Claus antes utilizaba colores entre verde, amarillo, blanco, porque Santa Claus nace como un personaje alemán. ¿Ok? Y estos eran los colores que predominaban en Alemania, ¿no? Por acá, de hecho, creo que tengo una imagen de cómo era, por acá, sí, creo que por acá lo tengo, acá está. ¿Ok? Les voy a copiar la imagen y les voy a pegar por acá también. ¿Ok? Santa Claus antes, justo por acá vamos a ver. Listo, acá está. Estos eran los colores de Santa Claus. ¿Ok? Y justo por acá lo vemos. Esos eran los colores que utilizaba Santa Claus o el conocido Papá Noel. El verde, el amarillo, sutilmente el rojo, ¿ok? Estos eran los verdaderos colores que utilizaba Santa Claus. Pero ya por estos años, por 1940, 1950, más o menos, ¿ok? Es que Coca-Cola decide adoptar a este personaje de Santa Claus, ¿no? Y por una cuestión de querer unificarlo con la cultura organizacional que ellos tenían, es que deciden vestir a Santa Claus con los colores símbolos que ellos manejan. Y en ese entonces, ¿cuáles eran sus colores símbolos? El blanco y el rojo. Y a Santa Claus lo visten de blanco y rojo, ok, para identificar de qué esta propaganda o incluso, ¿no? Para apropiarse de Santa Claus, ¿no? De que pertenecía a ellos y lo lograron. ¿Ok? Porque ahora, más allá ya de las marcas, ya no importa que no seas del grupo de Coca-Cola, no importa que seas la competencia de Coca-Cola, si tú quieres utilizar a este personaje que en realidad es un personaje público, ¿no? De Papá Noel o de Santa Claus, tienes que utilizarlo con los colores que ya todos lo conocen, el rojo y el verde, ¿ok? Porque eso ya son los colores que se han establecido para él, ¿no? Entonces, ahí vemos también algo importante, cómo Coca-Cola ha llegado a imponer los símbolos que ellos tenían a la propia Navidad, ¿no? Y seguimos viendo, ¿no? La importancia de poder mantener nuestros símbolos intactos, ¿no? Y miren Coca-Cola, cómo siguió avanzando, ¿no? Muy sutilmente acá fue cambiando también, desde acá hasta 1969,
Igual, hicieron cambios, pero muy sutiles, hasta 1985, que hicieron un cambio abrupto. No, miren acá la diferencia, porque Coca-Cola en ese momento seguramente quisieron entrar en una reingeniería, de repente dijeron es momento de hacer cambios, cambios de impacto y cambiaron a su logo por completo. Un logo que definitivamente no tuvo aceptación. No tuvo nada de aceptación. ¿Y dónde está la clara muestra de la poca aceptación en la durabilidad que tuvo este logo? Menos de 2 años. Menos de 2 años es que Coca-Cola se manejó con este logo. Y al final, ¿qué tuvo que hacer Coca-Cola? Regresar al mismo logo anterior con la pequeña diferencia. ¿Ok? Entonces Coca-Cola se dio cuenta de que ellos ya habían implementado una fuerte cultura organizacional y esta cultura no solamente se abarcó dentro de la empresa con los propios trabajadores, sino que esta cultura también salió más allá hacia los consumidores. Y un consumidor que en vez de ver su marca de toda la vida Coca-Cola como la ha conocido desde un inicio, al ver ahora este logo de 1985 generó rechazo, ¿ok? O generó de repente desconcierto o un impacto, lo que ellos los vio en la obligación o en la presión de regresar a sus logos anterior, prácticamente a su logo anterior, ¿no? Y después volver a probar, después de eso, después de un par de años, 5 años casi, volver a probar otra vez un cambio abrupto en su logo, pero esta vez fueron más cuidadosos porque dijeron, vamos a conservar las letras de toda la vida, pero vamos a poner algo adicional, ¿no? Un logo que esta vez sí fue aceptado, ¿por qué? Porque conservaba los símbolos, en este caso, ¿cuáles son los símbolos? La fuente de letra, conservaba los colores, ¿ok? Y estamos viendo la botella, la misma botella que conocemos toda la vida que en la que tomábamos la Coca-Cola. Así que tenía una aceptación, no era el cambio abrupto. Y después Coca-Cola, en unos 10 años, nuevamente regresa a su fórmula del éxito, ¿ok? A su símbolo de éxito, que era el logo similar, ¿no? Hasta el logo que incluso hoy en día conocemos que sigue siendo el logo similar, ¿ok? Desde el 2007 hasta la fecha seguimos manteniéndonos con este logo que, como nos damos cuenta, Coca-Cola ha tenido una larga transición ha tenido una larga transición en en sus logos, pero que al final nos hemos quedado con casi lo mismo todos los años, y es por eso que de repente muchas veces nosotros hemos visto cambios en el logo de Coca-Cola, pero no nos ha chocado, no nos ha afectado, o si los hemos visto simplemente hemos notado y listo, ¿ok? Porque ellos han tenido bastante, eso por ejemplo, para poder hacer eso es un estudio de mercado completo, ¿no? Pero ellos se han dado cuenta que en lo clásico, en lo tradicional, ¿ok? Siempre van a encontrar siempre van a encontrar la clave del éxito en lo tradicional, ¿no? Por ahí nos dicen, seguro porque Pepsi le hizo la competencia, quiso cambiar, probablemente, ¿ok? ¿Por qué? Porque Coca-Cola tenía una posición en el mercado fuerte sin competencia, ¿no? Y después cuando entró Pepsi, Pepsi también entró con fuerza, que Coca-Cola se vio en la necesidad de hacer constantes reingenierías, porque de hecho también es muy importante cuando se hacen estudios más que todo de antecedentes de marketing, es muy interesante estudiar la competencia que han llevado Pepsi y Coca-Cola por muchos años, ¿ok? Porque, por ejemplo, Coca-Cola se basaba en lo tradicional, Coca-Cola se basaba en tu bebida de toda la vida, ¿no? Incluso cuando antes, ¿no? Las campañas de publicidad eran enfocar toda la creatividad en hacer un comercial de televisión que llame la atención, ahora es diferente, ¿no? ¿Cuál era la estrategia de marketing de Coca-Cola? Agarrar y colocar familias de generación en generación, en generación, en generación, tomando su gaseosa Coca-Cola. Y que es verdad, porque la Coca-Cola ha venido de generación en generación en generación, ¿no? Mientras que cuando Pepsi llegó, Pepsi lo que hizo fue hacer una campaña de, por así decir, como de juventud, ¿no? Como que Pepsi llegó y dijo, si yo me voy al lado de la competencia de Coca-Cola, Coca-Cola es tradicional, ¿no? Si yo me voy por ese lado, voy a perder, pero yo puedo irme por el lado de que Coca-Cola es el abuelo y yo soy el joven, ¿no? ¿A quién prefieres? ¿Al abuelito o al joven? Y por ese lado, y Pepsi entró con una campaña de frescura, Pepsi entró como que,
de moda. Pepsi, por ejemplo, sus campañas eran de modernidad, ¿no? De jóvenes que estaban, de jóvenes, supongamos que entonces estaba de moda el skate, ¿ok? Entonces, en los jóvenes que estaban haciendo skate y que ellos tomaban Coca-Cola. Perdón, ellos tomaban Pepsi, ¿no? Entonces, por ahí fue bastante interesante, pero si nos enfocamos a la cultura organizacional, vemos que Coca-Cola, parte de su cultura muy importante ha sido sus símbolos. ¿Ok? Los símbolos que ellos han manejado ya son parte de la cultura y que si es que nosotros mañana vemos que Coca-Cola cambió su logo y se volvió naranja con verde, nos va a chocar y vamos a decir, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado con Coca-Cola? Esto no es que de repente vaya a rechazar el producto, pero sí voy a rechazar la identificación que yo sentía con ese producto. ¿Ok? Entonces, es por eso que los símbolos han aportado a la cultura organizacional, en este caso de Coca-Cola, y es lo que es hoy en día, ¿no? Ahora también, y no solamente el logotipo que maneja una empresa, los colores institucionales también. Hace un momento hablábamos del BCP y del Interbank, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia? Imaginémonos que yo soy una persona disléxica, una persona que no sé leer, ¿ok? Y yo veo que está un banco naranja con azul y otro banco, blanco con verde y azul. No, yo no tengo que saber leer para saber que ese es el BCP y ese es el Interbank. ¿Ok? ¿Por qué? Por los colores institucionales que han manejado y que han marcado, ¿no? Y por otro lado, también otra característica de la cultura es su clima organizacional, ¿no? Que es la percepción que tienen los miembros de los miembros de la organización sobre su propio ambiente de trabajo. No, un clima organizacional también es parte de una cultura. Ahora, así como el clima puede ser positivo, negativo, puede ser neutro, pero que puede afectar directamente a la cultura organizacional. Y con esto vamos a dejar algo claro, ¿ok? La cultura organizacional en sí, o sea, si es que nos enfocamos netamente a la cultura organizacional, ¿ok? Mm, este, si nos enfocamos en eso, la cultura organizacional no podríamos describirla como positiva o negativa, ¿ok? La cultura organizacional vamos a poner esto, la cultura está parada y tiene dos caminos, uno positivo y uno negativo. Va a depender de hacia dónde nosotros empujemos a nuestra empresa para que la cultura tome un camino de positivo o negativo. De hecho, ¿no? Hacemos una comparación de la cultura con el ADN, porque la cultura organizacional es el ADN de una empresa, ¿ok? Ahora, vamos a hacer una pequeña analogía con el ADN de una persona y el ADN de una empresa, ¿ok? Cada uno de nosotros tenemos nuestro ADN, ¿ok? Cada uno, eso es lo que nos hace únicos. Yo no puedo decir si mi ADN es bueno o es malo, sino que va a depender del estilo de vida que yo tenga para determinar si mis genes me van a jugar a favor o en contra. Un ejemplo, yo, por ejemplo, en mi ADN tengo tendencia a tener cáncer, ¿no? Les hablo particularmente. Pero, por ejemplo, mi papá ha tenido cáncer, la hermana de mi papá ha fallecido por cáncer, mi abuelito ha tenido cáncer y más familiares han tenido cáncer, lo que significa que yo, por genética directa, tengo tendencia a tener cáncer, ¿ok? Listo. Esto está parte de mis genes, parte de mi ADN. Si yo a esa tendencia, a esos genes, le sumo una vida desordenada, una vida en exceso, mala alimentación, ¿ok? Descuido de la salud, una vida sedentaria, definitivamente estoy empujando a mi ADN a que nos diga tengamos cáncer, ¿ok? Yo estoy empujando a mi ADN a que tengamos cáncer. Sin embargo, yo tengo estos genes para poder padecer cáncer. Pero si llevo una vida ordenada, una vida saludable, una dieta balanceada, si sigo controles médicos constantes, si estoy alerta a cambios de mi salud, ¿ok? Si llevo chequeos médicos anualmente, descartes, ¿ok? ¿Qué significa? Estoy reduciendo esa posibilidad y estoy empujando a mi ADN a que diga no nos va a dar cáncer por el camino positivo, ¿no? Entonces, mi ADN es neutro.
Depende del estilo de vida que yo tenga que me va a llevar por el camino que busco. Otro ejemplo, ¿no? De repente en mi ADN yo tengo tendencia, o yo vengo de una familia deportista. ¿Ok? Supongamos esto, vengo de una familia deportista, papás atletas, abuelos atletas, hermanos atletas, por lo tanto, en mis genes puede estar la habilidad deportiva. Si yo y ya tengo esto en mis genes. Si yo soy una persona dedicada, una persona disciplinada, me esfuerzo en el deporte, me enfoco, entreno, practico, voy a empujar mi estilo de vida hacia el deporte. Pero si yo no me interesa el deporte, ¿ok? No quiero, no tengo disciplina, no hago ejercicio, ¿ok? Entonces estoy empujando mi vida hacia el otro lado. Los genes los tengo, depende hacia dónde yo los lleve. Es lo mismo con la cultura organizacional. No podríamos definir culturas como positivas o como negativas. Las culturas dentro de las empresas existen y ya, ¿ok? Pero depende mucho de la empresa hacia dónde empuja su cultura. Y el clima organizacional es el que empuja la cultura para que ésta dependa de a dónde vamos, ¿no? Si el clima organizacional no es el adecuado, definitivamente por más que yo tenga buenos símbolos, normas, valores, todo ello, mi cultura no se va a ir hacia un lado positivo. O si mi clima organizacional es positivo, mi cultura va a tender a ir a lo positivo, ¿no? Entonces la cultura es neutra. Va a depender de hacia dónde nosotros empujemos la cultura para que se pueda determinar que ésta sea positiva dentro de la empresa. Ojo, porque también hay culturas organizacionales negativas, ¿ah? También, así como hay costumbres que no son buenas, ¿ok? También hay culturas que no son buenas, ¿no? Y es que muchas veces nosotros, cuando mencionamos la palabra costumbre o tradición, inmediatamente lo enfocamos a que tiene que ser positivo o tiene que ser bueno, pero no es así, ¿no? Un claro ejemplo, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, ¿no? Vámonos de repente a países del Medio Oriente, donde parte de su cultura, donde parte de sus costumbres es casar a niñas con hombres mayores, ¿ok? Eso es parte de su cultura, eso es parte de sus costumbres, ¿ok? Eso es lo que ellos se han educado toda una vida, lo que ellos están haciendo. Si nosotros queremos disfrazar aspectos negativos bajo la sombra de es su cultura y hay que respetar, ya estamos mal, ¿ok? Porque definitivamente que una niña pequeña se case con un hombre adulto por ningún lado donde lo veamos es correcto, ¿ok? Es igual para la empresa. Si la empresa agarramos y vemos aspectos negativos que hay en una empresa, estos aspectos negativos no podemos taparlos o solucionarlos o resguardarlos bajo una sombra que diga es parte de la cultura de la empresa y hay que respetarlo. No. Por el contrario, las culturas pueden llegar a jugar papeles negativos en la empresa si es que no se corrigen a tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Y vamos a ver también lo que nos habla de los niveles de cultura, ¿no? Que es idéntico a los niveles de comportamiento organizacional. Así como dijimos que el comportamiento organizacional hay nivel individual propio de la persona, nivel social, ¿ok? Que se adapta al sistema social con el que interactuamos, y el nivel organizacional, la cultura tiene los mismos niveles. Nivel individual, creencias y valores, actitudes que tienen cada integrante de la empresa de manera individual y que se tiene que respetar, ¿no? Por ejemplo, hace un momento les decía, en el caso de Perú, las instituciones públicas de Perú, no vamos a generalizar por todas, ¿ok? Pero gran parte de ellas tienen creencias o culturas bastante religiosas, ¿no? Un claro ejemplo es la Policía Nacional. ¿Ok? ¿Quién es el patrón o la patrona de la Policía Nacional? Es una santa, en este caso es Santa Rosa de Lima. ¿Ok? Ella es la patrona de la Policía Nacional y también de las enfermeras, me parece. ¿Ok? Entonces, la Policía Nacional a Santa Rosa de Lima la venera, respeta a Santa Rosa de Lima. 30 de agosto para ellos no es un feriado más, para ellos es una fecha institucional importante donde ellos hacen desfiles, ellos tienen protocolos, tienen reuniones protocolares, ¿ok? Hacen izamientos de banderas ese 30 de agosto, porque para ellos es importante, ¿ok? Entonces, eso, por ejemplo, es una creencia que ellos tienen. Ahora, si yo soy un policía
que no creo, soy un policía ateo, no significa que la policía me va a decir, ah, ya, eres ateo, listo, ya no te puedes postular a las fuerzas policiales. No. ¿Por qué? Porque también hay una cultura individual y que la organización tiene, por así decir, que aceptar y respetar, ¿no? Ahora, eso tampoco no significa de que, ahora, lo que en este caso, ¿no? La policía tiene Santa Rosa de Lima como su patrón, ¿ok? Pero también, ¿qué es lo que te dice la policía? Si tú no crees, perfecto, ¿no? Vamos a respetar tu nivel individual de cultura, ¿ok? Pero tú también respetas la cultura que tenemos acá. No significa que porque tú no creas, de repente te vas a burlar de las creencias que tienen en la policía o vas a hacer actos de mofa, de burla o de sabotaje. No, simplemente tú vas a respetar, ¿ok? Entonces de eso sale el nivel individual. ¿Ok? Yo tengo mi empresa, que mi empresa tiene sus valores, sus costumbres, ¿ok? Sus creencias. No, y no porque mi empresa sea así, necesariamente mis trabajadores también van a tener que ser así, ¿ok? No puedo obligarles, pero sí puedo respetar, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que hace un tiempo trabajaba con trabajé en tiempo muy cortito, ¿ok? Era una empresa de soluciones tecnológicas, me parece, que estaba buscando contratación de personal. Y me acuerdo que me llamó para que yo le hiciera un proceso de selección a esta empresa, ¿no? Básicamente para que le busque personas para que ingresen a los puestos de trabajo, ¿no? Y me acuerdo que ella, listo, empezó a hacerme el perfil, todo ello, y algo que me exigió este empleador, este jefe de la empresa, ¿no? Agarró y me dijo, ya, está bien, pero sabes que yo tengo una condición para las personas que voy a entrar. Y le dije, ¿cuál? Tienen que creer en Dios. ¿Ok? Tienen que ser personas que crean en Dios, ¿ok? No me acuerdo la religión que era, pero no era católico, era de otra religión. No me acuerdo exactamente, pero me dijo eso, me dijo, tienen que ser personas que tengan una profunda fe religiosa. Dios tiene que estar en el centro de su vida, ¿ok? Por ese lado, se respeta lo que quiere el empleador, ¿no? Entonces, bueno, se puede trabajar de esa manera, se puede trabajar, ¿no? Pero ¿qué fue ya lo que pasó también? De que de que yo no tengo un test que pueda comprobar la fe religiosa. ¿Ok? O yo no puedo de repente eh, exigir o exhortar a que si quieres que te cree en Dios, no puedo, ¿no? Más que lo único que puedo hacer, simple observación de repente en una entrevista de trabajo y poder hacer seguimiento, ¿no? ¿Y qué pasó con este jefe, con este empleador? De que personas que le traíamos para que trabajara, pues contratados con la experiencia, no con los requisitos que él pedía, los votaba. ¿No? Y los agarraba y los sacaba o los botaba, me decía, ya no lo quiero, y le decíamos, ¿por qué? Y decía, porque no le siento, ¿no? No le siento la religión latente. Entonces ya, fue por eso que también dejamos de trabajar con esta persona, porque ya sabía, porque esta persona no estaba respetando el nivel individual de la cultura. Segundo, nivel grupal. Se refiere a las creencias, valores, actitudes que son compartidas por un grupo de personas dentro de la organización, ¿no? O un departamento o un equipo de trabajo también. Porque también dentro de la cultura vamos a encontrar creencias que van a estar a nivel, por así decir, en conjunto. ¿Ok? Y estas creencias no necesariamente van a ser instauradas por la empresa, sino que muchas veces van a ser, son los propios miembros de la organización los que van a traer estos valores, estas creencias o estas costumbres que van a generar, ¿no? Esto, por ejemplo, es parte de la cultura que fluye por sí sola, la cultura que nadie la puso, nadie lo exigió, nadie la obligó, nadie la propuso, pero que surgió por sí sola, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de la cultura del nivel social. ¿No? El hecho de que llega la hora de llega la hora de almuerzo y que ya todos saben de que quién se va con quién a almorzar, o el hecho de que ya forman grupitos para ir a trabajar, para ir a almorzar, ¿no? O el hecho también de agarrar y tener una rutina bien plasmada para ir en ver su hora de refrigerio, ¿no? De que vamos, nos encontramos en tal lugar, nos sentamos, almorzamos, conversamos, terminamos, regresamos, trabajamos.
Entonces, esa costumbre que ellos han hecho, que los propios trabajadores han creado, es parte de la cultura del nivel grupal, ¿no? Y el nivel organizacional, que ya se refiere a las creencias, valores y actitudes que son compartidas por toda la organización, ¿no? Por ejemplo, fechas de aniversario, mañanas deportivas, festividades que se puedan establecer, esas ya son ya impuestas e impartidas por la organización, pero que igual todos se ven involucrados en ellas, ¿ok? Todos se ven de alguna forma involucrados en este nivel de cultura. Y ahora, vamos a ver una diferencia entre la cultura organizacional y la cultura corporativa, ¿ok? Básicamente van a ser utilizadas o vamos a ver que son conceptualizadas muy similares y las diferencias que tienen son también mínimas, ¿no? Pero es bueno siempre marcar esta diferencia, ¿no? Porque los términos tanto cultura organizacional y cultura corporativa se van a utilizar indistintamente. Pero hay diferencias muy sutiles entre ambos, ¿no? Uno, que por ejemplo, la cultura es un concepto, la cultura organizacional es un concepto amplio, ¿ok? Que abarca todos los aspectos de cultura que puedan haber en una organización, ¿no? Como las creencias, los valores, las prácticas, el comportamiento es amplio. Mientras que la cultura organizacional se va a referir, que la cultura corporativa se va a referir únicamente a grandes empresas con culturas de estructuras jerárquicas complejas. Es decir, la cultura corporativa va a ir más dirigida a los niveles altos jerárquicos de una empresa, mientras que la cultura organizacional es para todas las personas que están involucradas, ¿no? Entonces, esa es una de las pequeñas diferencias que vamos a poder encontrar, ¿no? Que mientras la cultura organizacional puede influir significativamente en el éxito de una empresa, ¿ok? Porque puede llegar a ser fuerte, positiva, puede motivar a los trabajadores. La cultura corporativa, ¿ok? También va a influir lógicamente positivamente, pero su influencia va a ser más orientada hacia puestos de alto mando, ¿no? Esa es una de las pequeñas diferencias que podemos ir haciendo sobre la cultura. Ahora, vamos a seguir trabajando un poquito más con la cultura y vamos a ver la importancia que esta tiene, que ya la hemos descrito más o menos, pero vamos a profundizar un poco más en la importancia que tiene la cultura organizacional. Y es que de antemano nos dice que la cultura va a impactar significativamente en muchos aspectos de la empresa, como el comportamiento de mis trabajadores y la satisfacción de los trabajadores, ¿no? Para poder lograr efectividad, motivación e incluso ya he dicho que una cultura nos va a servir para la reputación que tiene una empresa. ¿Ok? Porque una empresa que tiene una buena cultura organizacional se genera una mejor reputación a nivel social. ¿Y qué involucra tener una buena reputación de una empresa a nivel social? Uno, mayor confiabilidad del cliente, que los clientes confían más. Dos, mayor retención del personal, que los trabajadores al saber que tienen una empresa confiable, ok, no se van a ir, se van a quedar. Incluso el anhelo de más personas de querer trabajar en estas empresas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién de acá no quisiera trabajar en Coca-Cola? ¿Quién de acá no quisiera trabajar en Google, en Facebook, ok? Si es que alguien viene y me dice, te ofrezco para que te vayas a trabajar en Facebook de asistente administrativo, lo toman de uno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son empresas que se han hecho muy buena reputación, uno, por el éxito que han tenido y dos, también en parte por la cultura que manejan, ¿no? Por la reputación que manejan. Perdón. Y acá vemos, ¿no? Y vemos que la cultura se describe como describe cómo es una empresa y sus valores y permiten mantener vínculos con otras entidades y personas, lo que permite que las empresas sean más humanas. No, eso es lo que logra la cultura. La cultura humaniza a la empresa, ¿no? Porque de repente cuando alguien piensa en una empresa, inmediatamente se nos puede venir a la cabeza un edificio o se nos puede venir a la cabeza, no lo sé, de repente un escritorio, políticas, pero cuando pensamos en empresa, se nos va a venir a la cabeza algo material.
Cuando no, lo que se busca, pues si alguien piensa en empresa, lo primero que se pueda ver sean personas. Eso es lo que se busca, ¿no? Que la empresa se relacione directamente con personas, ¿ok? Eso es lo que se está buscando. Por ejemplo, si ustedes ahorita van y googlean lo que es empresa, ¿ok? Googlean lo que es empresa en imágenes, lo primero que van a ver va a ser personas trabajando, ¿ok? Pero no es lo único que vamos a ver. Vamos a ver personas trabajando y también vamos a ver edificios, vamos a ver construcciones, vamos a ver oficinas, cuando no es lo que se debería buscar, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a dejar de compartir nuevamente un ratito y vamos a compartir para que puedan ver cuál es la idea de humanizar a las personas. Vamos a compartir una ventana, a ver, a ver, a ver. A ver qué ventana podemos compartir. Vamos a compartir toda la pantalla mejor. Ya, listo. Listo, solamente es para un pequeño ejemplo que vamos a aplicar, ¿no? Ya está. De repente, yo vengo acá y digo, quiero ver personas de repente, ¿ok? Agarro y primero voy a poner acá en mi buscador de Google, de frente primero voy a poner empresas, ¿ok? Y me voy a las imágenes. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver si efectivamente personas, pero ¿qué es lo que me va a figurar? Acá, el edificio. Nuevamente, más abajo, edificio, estructuras. Ok, acá también estructuras, miren acá empresa, una persona y acá la fábrica, ¿no? Y así vamos a ver diferentes imágenes que me muestran acá empresa, las estructuras, ¿no? Pues acá, pero sin embargo, si yo agarro y cambio la palabra empresa por organización, ¿ok? En la organización sí me va a salir más lo que es la relación de las personas, trabajo en equipo, las personas, acá está todo lleno de personas y en ningún lado voy a ver un edificio. Ok, acá no estamos viendo edificios, no estamos viendo estructuras físicas. De repente ahora si pongo cultura organizacional, a ver qué es lo que me puede salir con cultura organizacional. Lo mismo, me salen las personas, personas. ¿Por qué? Porque lo que se busca, ¿ok? Lo que se busca es humanizar a la empresa. Que cuando alguien piense en empresa, ya no piense inmediatamente en el local, sino en las personas. Y la cultura nos ayuda a poder humanizar a estas empresas. Ahora vamos a ver cuáles son el impacto que tiene, por ahí me parece allá. Vamos a ver ahora el impacto que tiene la cultura organizacional con el comportamiento, el desempeño y la satisfacción de los trabajadores. Ok, y vamos a empezar primero a ver el impacto que hay de la cultura uno. Primero, mayor motivación y compromiso. ¿Ok? Un impacto positivo que tiene la cultura es que fomenta un ambiente de trabajo mucho más agradable y estimulante. ¿Ok? Lo que motiva a los trabajadores a esforzarse y dar lo mejor de sí mismos. ¿Ok? Y esto se va a traducir en un mayor compromiso con la organización y con sus objetivos. Una cultura adecuada, una cultura positiva definitivamente va a fomentar a un ambiente de trabajo mucho mejores, mucho más positivos. La cultura va de la mano o está directamente enganchada con lo que es la mayor productividad. ¿Ok? Es también importante que podamos saber eso. ¿Ok? Que una entidad que no tiene cultura organizacional positiva o que simplemente no está trabajando en su cultura organizacional, va a ser una entidad que no va a prosperar, que se va a estancar. ¿Ok? Y de repente nos podemos preguntar, ¿no? Y decimos, acá de repente nos preguntamos y decimos, ¿por qué ¿por qué mi empresa no prospera, ¿no? ¿Por qué mi empresa no avanza? ¿Por qué mi empresa está estancada? ¿Ok? Si mis productos son de calidad, si mis inventarios son buenos, ¿por qué? Puede ser porque no estás enfocando o no estás prestando atención a la importancia que tiene tu gestión de personal y parte de ellos también es
La cultura nos dice que los trabajadores que se sienten valorados y respetados en su lugar de trabajo definitivamente van a ser más propensos a ser más productivos y eficientes, ¿no? Es simple lógica. Si tú tratas bien a tus trabajadores, ellos también van a tratar bien a tu empresa y van a tratar bien a tus clientes. Pero si tú no te preocupas por ellos tampoco se van a preocupar por ti. Eso es algo mutuo, eso es se me fue la palabrita, ¿ok? Pero es como que una simbiosis que se tiene que dar. Yo te cuido como trabajador y tú cuidas a tú cuidas tú cuidas a mi empresa, ¿ok? La cultura también fomenta colaboración y trabajo en equipo, lo que puede mejorar aún muchísimo más la productividad que puede presentar mi empresa y mayor satisfacción laboral, ¿ok? De hecho, cuando hablamos de satisfacción, siempre hacemos una pregunta para que nos puedan responder. Y yo se la voy a preguntar y quiero leer sus respuestas, ¿ok? La pregunta es, ¿el trabajo da felicidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que el trabajo nos da felicidad? A ver, ¿qué opinan? ¿Quiénes de aquí nos pueden decir si el trabajo da felicidad o no? A ver, vamos. Por ahí ya nos dicen que no. A ver, los demás, ¿qué opinan? ¿El trabajo nos da felicidad? Siempre cuando hablamos de satisfacción es bueno hacer esta pregunta. Las consecuencias del trabajo. A ver, vamos a ver los demás qué dicen. Mira, por ahí ya tenemos, nos dicen alguien que no, alguien nos dice las consecuencias del trabajo. Vamos, somos un montón de personas hoy en día. Si está bien organizado, con beneficios, sí, por ahí nos dicen. Muy bien. Sí, cuando es un trabajo pleno y disfrutas lo que haces, muy bien, y tu remuneración, ¿no? También, muy bien. Para responder esta pregunta, ¿ok? Depende, nos dicen. Si te gusta lo que haces, la autoridad te tratan bien. Muy bien, para responder esta pregunta, la pregunta empieza primero con una respuesta y la respuesta es que sí se puede ser feliz en el trabajo, ¿ok? Sí se puede ser feliz en el trabajo, pero el trabajo directamente no da felicidad. ¿Ok? Es decir, directamente el trabajo propio no da felicidad. ¿Ok? Pero ojo, sí se puede ser feliz en el trabajo. ¿Ah? ¿Por qué? Por ejemplo, y ustedes me están respondiendo esa, ustedes me están dando la misma respuesta, solo que con palabras diferentes, ¿no? Por ejemplo, no creo que yo soy médico de repente. Me gusta mi profesión, me apasiona lo que hago, me pagan bien por lo que hago. ¿Ok? Soy médico, pero no creo que si vienen y me dicen, ¿sabes qué? Hoy día te quedas de guardia toda la noche. No creo que yo pueda decir, bien, me voy a quedar de guardia. ¡Ah! Es el día más feliz de mi vida. Voy a tener pacientes, seguramente va a haber emergencias, seguramente van a llegar muchos papás, mamás preocupados porque a sus hijos les duele la barriguita, ¿no? Entonces va a ser, uy, voy a atender, voy a lidiar con pacientes, con enfermedades, con problemas. ¡Ah! Qué feliz que soy, es el día más feliz de mi vida. No lo va a hacer, ¿ok? Si de repente, ¿no? Si de repente, no lo sé, vamos a poner atención al cliente, le dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Van a venir hoy día vamos a tener como 100 clientes para atender. No creo que el cliente diga, bien, 100 clientes, 100 personas que tengo que ofrecer el producto, dar información, 100 personas que tengo que convencer para la venta, 100 personas que tengo que dar seguimiento, qué alegría, ¿ok? Es el mejor día de mi vida. No, porque la felicidad es eso, ¿eh? La felicidad es decir, wow, es el mejor día de mi vida, qué alegría, qué feliz que soy, ¿ok? No, el trabajo no nos va a proporcionar eso, ¿ok? Pero ustedes me lo dicen, pero si yo trabajé, ¿no? Me saqué el ancho, ¿ok? Sudé gota a gota, de sol a sol por mi trabajo y al final vienen y recibo mi sueldo bien merecido, mi sueldo bien pagado, ahí se me va a venir felicidad. Ahí sí voy a decir, me lo merezco y me va a venir mi felicidad, ¿ok? Entonces, el trabajo no da felicidad, ¿ok? Pero sí se puede ser feliz en el trabajo. El trabajo lo que nos da es satisfacción, ¿ok? Satisfacción de lograr objetivos, satisfacción de lograr lo esperado, satisfacción de ser remunerados. El trabajo lo que nos da es satisfacción y la satisfacción da felicidad. ¿Ok? Entonces, el trabajo directamente no te da felicidad. El trabajo lo que te tiene que dar es satisfacción y esta satisfacción te va a traer la felicidad.
¿ok? Entonces nosotros tenemos que buscar buscar satisfacción de nuestros trabajadores. Incluso es mucho más fácil, lograr felicidad que satisfacción en mis trabajadores, ¿ah? Porque tener trabajadores felices es bien fácil, ¿ah? Es muy sencillo tener trabajadores felices. Simplemente hago que trabajen poco y les pago mucho. Hago que mis trabajadores trabajen poquito y les pago mucho y les aseguro al 100% que voy a tener trabajadores felices. ¿Ok? Pero eso no es lo que yo como empresa tengo que buscar. Yo como empresa tengo que buscar que ellos se sientan satisfechos, ¿ok? Y esa satisfacción va a traer propiamente la felicidad. Y parte de la búsqueda de esa satisfacción está en la cultura organizacional, ¿ok? Parte de la búsqueda de esta organización, perdón, de esta parte de la búsqueda de esta satisfacción, la vamos a encontrar en la satisfacción, que nos dice que los trabajadores que se encuentran en una organización con cultura positiva van a reportar niveles más altos de satisfacción porque se van a sentir más cómodos, se van a sentir más importantes, van a sentir que hay un verdadero interés sobre ellos y eso incluso van a sentir que están bien remunerados y por ello va a aumentar la satisfacción y por ende también es un camino a poder lograr la productividad. Esto va a significar que están más contentos con su trabajo, ¿ok? Y con la organización en general, lo que va a reducir notablemente la rotación de personal. ¿Ok? Entonces, esos son algunos impactos que tiene la cultura en nuestra es un impacto que tiene la cultura en nuestra organización y ahora vamos a ver lo que es la influencia. Así como la cultura impacta, también influye. Y vamos a ver cómo influye la cultura organizacional. Una de las principales influencias que tiene la cultura organizacional va a ser definitivamente mejor dicho, esta influencia va a estar en la efectividad, la innovación y la reputación de la organización. Y definitivamente una de las principales influencias que va a ser la efectividad. Una cultura que está alineada con la estrategia, los objetivos que tiene la empresa, va a ayudar a que esta funcione de manera mucho más eficiente. ¿Ok? Definitivamente va a ser que se trabaje de manera mucho más eficiente, mucho más efectivo y los trabajadores van a estar más propensos a trabajar juntos para poder alcanzar estos objetivos que tiene la empresa en común, lo cual va directamente a una mejor efectividad. Como les mencioné, ¿no? Hace un momento, la cultura organizacional es neutra. Va a depender hacia dónde yo le empuje para tener los resultados, sean positivos o negativos. Y si yo decido empujar mi cultura mi cultura organizacional, si decido enfocarla, ¿no? Dirigida a la importancia de los trabajadores, ¿okay? Darles un enfoque más importante a ellos, me va a llevar a un camino de mayor efectividad. Otro, mayor innovación también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la cultura promueve la creatividad y la toma de riesgos. ¿Ok? Y esto puede fomentar a la innovación. Los empleados que no tienen miedo de expresar nuevas ideas o colaborar en enfoques son más propuestos de generar ideas innovadoras que pueden beneficiar completamente a nuestras organizaciones, ¿ok? De hecho, las mejores ideas para mejorar una empresa muchas veces no las vamos a encontrar en asesores de marketing, no las vamos a encontrar en neuromarketeros, no, sino que muchas veces las vamos a poder encontrar dentro de nuestro mismo capital humano. ¿Ok? Dentro de ellos vamos a poder encontrar ideas innovadoras que van a ayudar a la mejor productividad de nuestra organización, ¿no? Por ejemplo, de hecho, no me acuerdo ahorita el nombre de la empresa, pero me parece que, no me acuerdo ahorita el nombre de la empresa, ¿ok? Pero me parece que es una empresa que distribuye alimentos, bebidas, también golosinas, de Losi creo que era, no me acuerdo, ¿ok? Pero, por ejemplo, esta empresa, cuando iba a aperturar un nuevo producto, ¿ok? Y es uno de sus productos más vendidos, no vamos a mencionar el nombre, pero es uno de los productos más vendidos, tenían un nombre para este producto. Vamos a poner el ejemplo de que
iban a sacar un chocolate, ¿ok? No es el caso de Sublime, pero vamos a poner este ejemplo porque es muy similar, ¿ok? Iban a sacar un chocolate y tenían pensado ponerle a un chocolate un nombre que no era llamativo o algo. ¿Y qué hizo esta empresa? Esta empresa dijo, consultemos al personal, ¿no? Y a su propio personal les dijeron, ¿no? Que den ideas, propuestas sobre qué nombre puede recibir la nueva golosina que van a sacar como un concurso interno, y de ese concurso interno sacaron el verdadero nombre que actualmente es muy conocido. ¿Ok? Entonces es igual, y de hecho esta también se la va a conocer como esta parte de la cultura también se va a conocer como la gestión participativa, ¿ok? Permitir que tu personal pueda opinar, puedan dar sus ideas, puedan sugerir proyectos, ¿no? Eso también se conoce como la gestión participativa o de puertas abiertas, donde tú no cierras la puerta a tu personal para que te puedan dar sugerencias de mejora, para que te puedan dar o para que te puedan recomendar incluso, ¿no? Algún nuevo enfoque o algo, ¿no? Y que eso nos puede llevar a la innovación y mejora la reputación, ¿ok? La cultura organizacional positiva puede ayudar a la reputación de una empresa, así como la cultura organizacional negativa puede tirar abajo la reputación de una empresa, ¿no? Y de hecho, hoy en día, las empresas, sobre todo las que ofrecen servicios, ¿ok? Muchas de ellas pueden llegar a perder la reputación que han ganado en años, y no tanto por el descontento de los clientes, sino por el descontento de los propios trabajadores. Un caso de ellos, por ejemplo, muy conocido son los call centers, ¿ok? Cuando hablamos de call center, muy pocas personas hablan de que en los call centers tú puedes llegar a generar grandes ganancias, ¿ok? Claro, las felicitaciones públicas sirven, por supuesto que sí, las felicitaciones públicas son dentro de la efectividad, todo ello, son son un boom en realidad para poder manejar mejor a nuestro personal, ¿ok? Pero como les mencionaba hace un momento, muy poco se habla muy poco, o se da muy poco interés a los call centers, que por ejemplo, muy poquito se habla de que trabajando en un call center tú puedes llegar a generar grandes ganancias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces, en base a estos incentivos, todo ello que ofrecen, uno puede llegar a tener ganancias, pero ¿por qué cuando alguien le dice, ven a trabajar a un call center, lo duda mucho o dice, no, mejor no, prefiero otro trabajo, ¿no? Porque los call centers ellos mismos se han encargado de mandar abajo su reputación por los abusos laborales que muchos de ellos cometían, y no podemos generalizar, ¿ok? Porque no todos los call centers son así, pero los casos que han habido de denuncias de los propios trabajadores ya les han marcado una reputación a todos, la famosa frase, ¿no? Justos pagan por pecadores, y ha sido así. ¿No? Entonces, por eso en los call centers, en realidad, en base a comisiones, ventas, el trabajo no es fácil, pero uno puede llegar a generar grandes ganancias. Pero ya nuevamente repetimos, ¿no? La reputación de esto se ha venido abajo, ¿ok? Se ha venido abajo por diferentes factores, y el principal de ellos no han sido denuncias directamente de clientes, sino que han sido denuncias directamente de trabajadores. Estos trabajadores renuncian el mal clima laboral al que ellos han sido sometidos, ¿no? O el mal clima laboral o la mala cultura que hay. Es que también los call centers, por ejemplo, y esto no generalizo, pero hablo por varios que he visto, no tienen culturas organizacionales adecuadas, o no se están preocupando en poder implementar políticas de cultura de mejora, ¿no? Por ejemplo, creo que sí les comenté a ustedes que la semana que una colega mía me decía, Vania, es normal que antes de que te contraten ya te estén ofreciendo bonos para quedarte. Y le decían, no. Y me decía, porque fui a un call center y ya me están ofreciendo bonos. No, todavía no sé si me han contratado, pero me ofrecen bonos, una cosa, otra cosa para que me quede, ¿no? Y yo decía, ah, qué bien, ¿no? Y eso, por ejemplo, eso, por ejemplo, podríamos definirlo como como una estrategia de cultura positiva, ¿no? Que dicen, estamos incentivando, motivando para que te quedes, ¿no? Entonces, por ese lado está bien, con la mano derecha están haciendo algo, pero hay un dicho que dice, no destruyas con la mano derecha lo que construyes con la mano izquierda.
¿no? ¿Y qué hacen? Por un lado está muy bien, pero por otro lado, ¿qué le dicen a los trabajadores? Parte de la cultura de la empresa, no celular. Parte de la cultura de la empresa, reportes 24 horas. Parte de la cultura de la empresa, trabajo bajo presión. ¿Ok? ¿Qué hace que las personas simplemente desistan o ya no quieran laborar en estas organizaciones porque ya no sienten comodidad al hacerlo? Entonces, en ese sentido se tiene también que trabajar mucho esto mucho en el caso de los call centers, ¿no? Que como hemos visto, las culturas inadecuadas que ellos han utilizado, solitas se han encargado de hacer una mala reputación. Y cuando una empresa tiene una mala reputación, ¿ok? Es muy difícil recuperarse de ello. Poder lograr a una reputación respetable, una reputación respetable, una reputación bien establecida, no es un trabajo rápido, es un trabajo que puede tomar años y décadas. En el caso, por ejemplo, de Coca-Cola, más de 100 años que están manteniendo la reputación que tienen. ¿Ok? Entonces, no es un trabajo fácil, pero asimismo, en un segundo se te puede venir abajo toda la reputación que tú hayas podido lograr. Entonces, por ese lado también es importante cuidar siempre de nuestra reputación como empresa, ¿no? Y vamos a ver ahora el papel que tiene la cultura organizacional en la atracción, en la retención y el desarrollo del talento. Y por ahí va más o menos lo que estaba comentando, ay, no sé cómo se pronuncia el nombre, ¿no? Bjork, sobre que trabajo como para 10,000 y le pagan 1,000, y también lo que estaba comentando, y también que nos decía que las licitaciones públicas sirven, ¿no? Vamos a ir por ese ladito, ¿ok? Vamos a ver, ya nos falta poquito, estimado, ya nos falta poquitito. Yo sé que es un poquito pesadito a veces las 2 horitas, pero estamos avanzando muy bien. Ya nos falta una media horita más o menos, ¿ok? Y nos habla también de el papel que tiene la cultura en estos tres procesos en esos tres procesos de personal. Y vamos a empezar hablando por la atracción. ¿Cómo influye una cultura organizacional con la atracción? Pues la influencia que tiene es muy fuerte y puede llegar a ser positiva porque es un factor clave para poder atraer mejores talentos, ¿no? Porque los candidatos a los empleos buscan empresas en las que uno, se sientan identificados y dos, tengan confianza y puedan sentirse valorados. ¿Ok? Créanme, un trabajador, por más necesidad que tenga, su primera opción nunca va a ser la empresa que parece que me va a explotar, ¿ok? Jamás, ¿ok? De hecho, ¿no? Si es que un trabajador ya se acepta trabajar en una empresa que sabe que el clima no va a ser adecuado, que sabe que de repente van a ser muy abusivos incluso, es porque ya es la última opción, pero su última opción, ¿ok? Entonces, los trabajadores, cuando hablamos de la atracción, los trabajadores o los candidatos en este caso, definitivamente van a buscar empresas, ¿ok? Definitivamente van a buscar empresas en las que se puedan sentir mucho más seguros o en las que ellos tengan el deseo o el anhelo de trabajar. Por eso les preguntaba hace un momento, ¿no? Si viene Facebook, Google, Coca-Cola o grandes empresas a pedirnos que trabajemos con ellos, no lo vamos a dudar y lo vamos a hacer. ¿Ok? En cambio, si es que vienen empresas que no conocemos bien, pues nos vamos a impulsar un poquito a investigar, a averiguar de qué trata, no todo ello. Segundo, en la retención del talento. Una vez que hemos contratado a los mejores talentos, porque es importante, porque siempre recuerden, cuando estamos haciendo un proceso de reclutamiento y de selección que no es barato, que no es rápido, un proceso de reclutamiento y selección no es fácil, ni barato, ni rápido, ¿ok? Por el contrario, requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo, ¿ok? Pero cuando estamos haciendo todo este proceso es con la finalidad de poder encontrar al mejor talento, de poder asegurarnos el mejor talento para nuestras organizaciones. Y acá nos lo dicen, ¿no? Que una vez que hemos contratado a los mejores talentos, es importante crear una cultura organizacional que los motive a quedarse, ¿ok? Porque de hecho es fácil encontrar al candidato adecuado. Es que trabajoso, sí, pero no es difícil encontrar a la persona correcta, la persona ideal, la persona perfecta para el puesto.
¿ok? Eso es importante destacar, no es difícil encontrar a ellos. Lo difícil va a ser retener a este personal, ¿ok? Convencerlo de que se quede. ¿Y cómo influye la cultura para retener a este personal? ¿Ok? Por ejemplo, el hecho de que se pueda sentir satisfecho, valorado, que le guste cómo se trabaja dentro, ¿ok? Que se sienta orientado, que esté de acuerdo con los valores que tiene la empresa, también va a ser importante. ¿Ok? Que los valores que los valores que tiene la empresa vayan alineados con los pensamientos que él tiene. Es por eso que en ese caso, para la atracción de personal, no basta simplemente encontrar a la persona con la mejor, experiencia o con el mejor CV, sino también encontrar a la persona que su personalidad se adapte a mi empresa, ¿no? Y el hecho de poder retenerlos va a ser muy positivo porque me estoy quedando con lo mejor. Y el desarrollo del talento. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con el desarrollo del talento? La cultura, ¿ok? Que promueve aprendizaje, desarrollo, va a ayudar a que nuestros trabajadores puedan alcanzar el máximo de su potencial. ¿Ok? Nuestros trabajadores tienen oportunidades para poder aprender, crecer y ser más propensos a estar comprometidos con la organización y a permanecer en ella a largo plazo. ¿Ok? No basta simplemente con que yo encuentre a mi personal, lo contrate y listo, ya está. Eso es todo lo que tenía que lograr, es todo lo que tenía que alcanzar. No. Es importante también que yo este personal motive a que crezca constantemente, ¿no? Y acá también viene, por ejemplo, habíamos visto con ustedes la importancia del enfoque que tenemos que tener al personal en la anterior sesión, porque va mucho esto con la cultura. ¿Para quién creo yo una cultura? Para mis propios trabajadores. Quienes crean también su propia cultura, los trabajadores, ¿ok? Y dentro de esta cultura no basta simplemente con las creencias, actividades, las normas, no, sino también tenemos que hacer una cultura de mejora continua en las empresas, de siempre estar buscando el desarrollo, el crecimiento personal y profesional, porque si un trabajador tiene la cultura de estar siempre capacitándose, siempre mejorando continuamente, ese beneficio eso se llama desarrollo del talento. Y el hecho de que ese trabajador esté desarrollando su talento constantemente, eso se va a eso se va a dirigir directamente, o ese aspecto, o ese impacto positivo va a ser directamente para la empresa. ¿Por qué? Porque todo lo nuevo que él está aprendiendo lo va a aplicar en la empresa. ¿Ok? Entonces, por eso que es importante siempre medir la influencia adecuada que voy a poder encontrar en mi personal gracias a la cultura positiva. Y desde aquí también ya tenemos que empezar a hablar con otro término, porque hemos definido la cultura, el impacto que tiene, pero a partir de ahora todo lo que vamos a ver va a ser gracias a que esta empresa pueda contar con una cultura positiva, porque como ya hemos dicho, no por el hecho de decir cultura significa que todo es positivo. ¿Ok? Hay culturas negativas, hay culturas que no son positivas y que necesitan cambiarse, al igual que en las empresas, ¿ok? Hay costumbres, hay valores, hay normas que tienen que cambiarse porque no necesariamente van a ser positivos para nuestra organización, ¿no? Y por acá, y pues es que de repente queremos esta última parte resumirla un poquito. Vamos a decir que la cultura va a ser esencial para el éxito de cualquier empresa. ¿Ok? La cultura positiva puede conducir a una mayor motivación, compromiso, productividad, innovación, retención, mejora de la reputación de la empresa, así como una cultura negativa puede ser el causante del estancamiento, puede ser causante de la mala reputación o de la rotación de personal continua de una empresa. De hecho, la cultura negativa, ¿ok? Es una de las principales causantes de la continuidad de rotación de personal. Es decir, que el personal no se quiera quedar en una empresa, muchas veces y una de las principales causas es por la cultura negativa que ellos se encuentran en su organización. ¿Ok? Y por aquí vamos a ver también, ay, se me pasó, acá está. Vamos a ver también por acá ay, no puedo, acá está. Los elementos clave que necesitamos y que conforman una cultura.
¿ok? Estos son los elementos clave que van un poquito de la mano con lo que habíamos mencionado aquí, ¿no? De las características, pero vamos a ver estos elementos clave que terminan de desarrollar un poquito más a fondo lo que debe contener una cultura, ¿ok? ¿Y cuáles son algunos de estos, cuáles son algunos de estos elementos clave? Vamos a empezar a hablar de los valores, que ya hemos hablado bastante de esto, de estos valores, que nos dice precisamente que los valores representan lo que la empresa considera importante y deseable, ¿no? Como por ejemplo la honestidad, el respeto y todo ello, que definitivamente, ¿no? La empresa también tiene, junto con una empresa se crea, ¿ok? Cuando estamos creando una empresa o cuando estamos analizando una empresa, hay muchos factores de la empresa que uno tiene que cuidar. Uno, por ejemplo, es la misión y su visión, ¿no? La misión la misión que es para qué existimos y la visión que es hacia dónde queremos llegar. Y poder implementar una adecuada misión y visión va a resultar siempre positivo para las expectativas que tiene la empresa. Y junto con la misión y visión, también tenemos que nosotros que ver lo que son los valores de nuestra empresa, bajo qué valores nos vamos a regir y vamos a respetar. Cuando una empresa impone sus valores, que con una empresa dentro de su cultura organizacional quiere, más que imponer, no quiere establecer valores institucionales, es importante que también se dé el ejemplo, ¿ok? Que se pueda dar el ejemplo y eso empezando desde sus cabezas más altas, desde sus directivos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas mineras que tienen uno de sus valores que es la honestidad, por ejemplo, ¿no? Que es la honestidad, la honradez, la justicia, ¿no? Y dentro de sus valores, los que primero tienen que ejercer todo ello son sus propios jefes, ¿no? Y recuerdo que alguna vez en un proceso de selección, en, por lo general, cuando hacemos entrevistas o algo, siempre tratamos de mandar mensajes, por así decir, mensajes o anuncios en los que se invoca a la transparencia de los procesos, ¿ok? En lo que se pueden invocar a la transparencia de los procesos, como em, decir, ¿no? Si es que tú conoces a algo o has escuchado o te están ofreciendo algo por el puesto, ¿no? O si es que sabes de repente de algún acto, pues es corrupción, algún acto que esté enganchado directamente con la corrupción, comunícate a tal número, ¿no? O haz esto, haz el otro. ¿No? Entonces, por ejemplo, eso, por ejemplo, es porque se está buscando instaurar el valor de la transparencia y se tiene que empezar por todos. No es como en casa. Imagínense que en casa mamá diga, ¿no? A partir de ahora, un valor que vamos a tener va a ser siempre decirnos la verdad, ¿ok? En casa no se puede mentir, todos nos decimos la verdad. Y luego el hijo ve cómo la mamá le miente al papá. Entonces, definitivamente ese valor, ¿no? La importancia del valor, la buena intención con la que se quiso poner, perdió toda su validez. ¿Por qué? Porque no se está respetando. Y lo importante de una cultura cuando se quieren colocar valores es asegurarnos que desde la cabeza más alta hasta el puesto de trabajo de menor responsabilidad se cumplan con estos valores y más que se cumplan, se respeten estos valores. Las creencias, que ya hemos dicho que las creencias que tiene una empresa como trabajadores a nivel individual, no estamos obligados a creer también en ellos, ¿ok? No estamos obligados a creer en ellos, pero sí por lo menos a respetarlos, ¿ok? Justo hablando de las creencias, me acuerdo que trabajé una vez, bueno, no trabajé, sino que hicimos una asesoría en un colegio, me acuerdo. ¿Ok? Era un colegio que como un monasterio. Creo que antiguamente, ese colegio había sido un monasterio hace muchísimos años y lo habían restaurado todo para que se convierta en un colegio, ¿no? Y recuerdo que necesitábamos aulas para poder hacer, era una auditoría de personal que estábamos haciendo, ¿no? Y aparte del aula que nos dieron, necesitábamos un espacio un poco más cómodo y vimos que había como que una pequeña oficina en la que era más grande que el espacio que nos habían dado,
y sugerimos que por favor nos permitiesen poder ocupar ese lugar que estaba completamente desocupado, no había nada para poder terminar, ¿no? Y recuerdo que vino la directora, ¿no? Y la directora agarró y me dijo, no, ese ambiente no se los podemos dar. Y les dijimos, ¿por qué? O sea, no tanto le dijimos por qué, pero simplemente dijimos, ok, nos dijo, les explico, dijeron, es que aquí está la leyenda, el rumor, ¿no? Más que rumor, ¿no? Incluso las experiencias de muchas docentes, muchas alumnas que han visto acá, no me acuerdo quién, pero supongamos el fantasma de la madre no sé qué, de la madre, Ana María, de repente, supongamos, ¿no? Una monjita que vivió aquí hace 60 años, que falleció acá mismo, y muchas personas han dicho que han visto ahí su fantasmita o su almita, y por eso respetamos este lugar y no dejamos que nadie lo ocupe, ¿no? Bueno, nosotros hicimos como que una cara de extrañeza, respeto, pero un poquito de extrañeza, y esta directora me acuerdo que nos respondió, sí, yo sé lo que están pensando porque yo también pienso lo mismo, ¿no? Y la directora nos dijo, y créanme que ganas de agarrar y sacar todo lo que está acá y hacer de esta pequeña oficina algo que sea más productivo, me sobran, ¿no? Y la directora dijo, pero es una creencia que se tiene acá. Y si yo no la respeto, si yo no respeto esta creencia, ¿cómo puedo esperar que el resto de profesoras y alumnas respeten los valores, las normas que tenemos acá? Dijo, no, entonces tengo que respetarlo. Yo tampoco creo en ello, pero tengo que respetarlo, ¿no? Y eso es exactamente lo que se busca a nivel individual de las creencias, ¿no? Que de repente, muchas monjitas que habían en ese colegio o algo, verdaderamente creían verdaderamente creían lo que pasaba ahí, ¿no? O de repente verdaderamente estaba pasando, ¿no? Pero ellas creían fervientemente. Esta directora no. Y esta directora, en su posición de directora, estaba en toda la potestad de poder decir, sí, claro, pasen, vamos a remodelar esto, vamos a convertirlo en una nueva oficina, vamos a convertirlo en atención a los padres de familia, en secretaría, ¿no? Porque el ambiente era pequeño, pero tampoco era reducido. ¿Ok? Entonces, la directora, en toda su potestad de directora, pudo haber hecho eso, pero la directora también era muy consciente de que ella tenía que guardar un respeto por las creencias que los demás tienen, porque eso es parte de la cultura que ellos tienen como colegio. ¿Ok? Eso es parte de la cultura que ellos tienen como colegio, ¿no? Las normas que ya hemos visto, que son las reglas que definen los comportamientos, y el comportamiento, que son las acciones, gestos que se pueden observar, que pueden ser individuales o grupales, como las hemos descrito. ¿Ok? Y por último, vamos a ver cómo cambiar una cultura organizacional. Porque como dijimos, ¿no? El hecho de poder tener cultura organizacional no se va a traducir directamente a que esta ya es positiva. ¿Ok? No se va a traducir directamente a ello. Pero tener una cultura organizacional también, si de repente es negativa, no significa de que porque empezó negativa, se quedó negativa y ya va a ser negativa. Se puede cambiar y se puede mejorar, pero ¿cómo podemos cambiar y mejorar esta cultura organizacional? ¿Ok? Uno, es un proceso bastante complejo, eso sí, va a requerir tiempo, esfuerzo, inversión, más que una inversión económica, va a requerir una inversión de interés, una verdadera inversión de interés de poder corregir o solucionar lo que podamos tener de por medio, ¿no? O lo que pueda haber ahí. Después, no hay una fórmula mágica que nos diga que si tú haces esto, inmediatamente cambia. Eso va a depender mucho del desarrollo que hay en tu organización. Pero hay algunos elementos claves que nos pueden ayudar a gestionar una mejor cultura organizacional. Y una de ellas puede ser el liderazgo y la cultura, ¿no? Que los líderes juegan papeles fundamentales para la creación y el mantenimiento de la cultura, ¿ok? Y los líderes, como mencionamos, tienen que ser el modelo de los valores que tiene la cultura, y de los valores y comportamientos. Si yo quiero aumentar valores a mi cultura organizacional, pues tengo que cumplirlos y tengo que demostrar a todos que los valores aquí son importantes y se cumplen, ¿ok? También los líderes, y eso lo podemos hacer mediante líderes, ¿no? También el liderazgo, que nos ayuda a crear una comunicación mucho más clara, ¿no? Y que también un líder puede crear un ambiente de trabajo mucho más amigable, mucho más positivo.
¿no? También la comunicación y la cultura. ¿Ok? La comunicación efectiva es esencial para cambiar una cultura organizacional, ya que desde los jefes y los trabajadores tienen que comunicarse de la manera más abierta y honesta sobre cómo perciben la cultura que actualmente tienen y cómo les gustaría que esta pueda, o cómo les gustaría que esta sea, o qué les gustaría que cambien, ¿no? Porque recuerden, en la cultura no es simplemente el empleador, el jefe o el gerente el que está inmiscuido, ya estamos todos inmiscuidos. Entonces, la comunicación o abrir un canal de comunicación es adecuado para saber primero cuál es el pensamiento, la posición que tenemos o que se tiene en general y después poder ver los cambios. Esto se puede hacer incluso, ¿no? Se puede hacer desde foros abiertos, desde focus group o también se puede hacer desde encuestas de satisfacción, todo buzones de sugerencias también, que esto va de la mano con todo lo que es gestión participativa. ¿No? Como decíamos, hay diferentes canales de comunicación, boletines, correos electrónicos, redes sociales, ¿ok? Y siempre escuchar la opinión de nuestros trabajadores. Va a ser clave poder escuchar la opinión de nuestros trabajadores para poder entender, ¿ok? Para que podamos entender cuál es el punto de vista que ellos tienen y cómo sienten que esto podría mejorar. ¿No? También la socialización y la cultura organizacional. También va a ser muy importante la socialización, que es el proceso por el cual los nuevos trabajadores se insertan en la cultura. ¿Ok? Porque es también, vamos a poner el ejemplo, es como cuando yo me mudo de una ciudad o de un país a otro. ¿Ok? La cultura, las costumbres que teníamos en mi país van a ser completamente diferentes a la del nuevo país que me estoy mudando, ¿no? Y ahí solamente tengo dos caminos, o me adapto o me adapto. ¿Ok? Entonces la socialización es eso, la adaptación que hacemos a una nueva cultura a la que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y la empresa tiene que tener un proceso para poder incorporar adecuadamente a esta persona a su propia cultura. ¿Ok? Y este procedimiento es lo que se llama como la socialización, donde le explicamos las normas, los valores, la convivencia, todo lo que manejamos, ¿no? También los mentores y los compañeros de trabajo pueden desempeñar papeles importantes para hacer sentir al nuevo trabajador mucho más implementado. Por lo general, los trabajadores se adaptan a su cultura organizacional, con sus aciertos, con sus fracasos, ¿ok? Con sus lados positivos y sus lados negativos, pero los trabajadores se adaptan y aprenden a sobrellevarla. Pero quienes más sufren para adaptarse a una cultura son los nuevos trabajadores. Y de hecho, hay trabajadores que terminan, nuevos trabajadores que terminan yéndose de una empresa porque no se terminaron de adaptar a la cultura. ¿Ok? Entonces, por eso también parte de poder mejorar o cambiar esta cultura es también ayudar a la inserción de estos trabajadores, poder lograr que ellos se inserten de manera adecuada. La selección y capacitación de personal, ok, que también nos habla de que la empresa tiene que seleccionar a trabajadores que compartan los valores y la cultura. Por eso es que aplicamos los test psicológicos. Cuando hacemos perdón, cuando estamos haciendo las pruebas de selección de personal, sabemos que es importante medir tu experiencia, sabemos que es importante tus conocimientos, ¿no? Pero muchas veces no sabemos por qué aplicamos las pruebas psicológicas e incluso algunos erróneamente nos dicen, aplicamos las pruebas psicológicas pues Miss para asegurarnos de que no esté loco. ¿Ok? Incluso muchas veces erróneamente nos dicen eso, no es así. La prueba psicológica la aplicamos para poder ver la personalidad del candidato, ¿no? ¿Y para qué quiero yo saber la personalidad de mi candidato? Para ver si este candidato se va a poder adaptar con facilidad a lo que es mi empresa. ¿Ok? ¿Por qué? Muy sencillo. Si es que mi empresa es una empresa en la que de repente todos somos colaboradores, todos nos llevamos bien, de repente es un ambiente donde todos somos amigos, donde no hay ambientes tóxicos, todo ello, ok, perfecto. Y de repente tengo un candidato que tiene la mejor experiencia, tiene muy buenos conocimientos, pero al momento de evaluar su perfil encontramos que es una persona egocéntrica, impulsiva, una persona que es recelosa, egoísta, envidiosa, porque un test psicológico nos puede arrojar todo ello, no con las palabras que le estoy diciendo, pero nos puede arrojar rasgos de todo ello.
¿ok? ¿Qué pasa si es que yo inserto a esa persona en mi cultura organizacional? Una de dos, o no se adapta y se va rápido y me deja con el puesto al aire, o en el peor de los casos, entra y me cambia por completo toda la cultura que yo he tenido. Mi cultura positiva de unión, de comunicación, se va a ver completamente arruinada por esta nueva persona que entró de repente a meter chismes, a meter rumores, a meter cizaña, y pasa eso pasa muy seguido, ¿ok? Culturas organizacionales muy buenas establecidas que se han venido abajo por insertar personas que no eran los adecuados, ¿no? Y por último, el reconocimiento y recompensas. Hay que volver parte de nuestras costumbres, parte de nuestra cultura, felicitar al trabajador, reconocer, recordar también que una recompensa puede ser o no monetaria. No, como les mencioné, un trabajador va a sentir la misma satisfacción si yo le digo, toma este monto de dinero por tu trabajo, a que si yo le digo, ponte de pie, por favor, y quiero que todos te aplaudan porque has hecho un trabajo excepcional. En ese momento va a sentir la misma satisfacción. Y por último, estimados, ahora sí, vamos a ver algunos ejemplitos chiquititos de modelos de cultura organizacional de empresas destacadas. ¿Ok? Empezamos por Google. Google, por ejemplo, se caracteriza o su enfoque se caracteriza en la innovación. Habíamos visto hace un momento por acá lo que era innovación. Por acá me parece que está, acá está. Acá está, por la mayor innovación, que los empleados no tienen miedo de expresar sus nuevas ideas. ¿Ok? Que Google o trabaja con gestión participativa de puertas abiertas, donde todos son libres de expresar desde las ideas más inteligentes hasta las ideas menos probables, pero Google está ahí, siempre escuchando. Parte también de la cultura es que tiene un trabajo formal y flexible, amplias oportunidades de aprender, y Google es conocida, parte esto de su cultura, por la política del 20% del tiempo. ¿Cómo se trabaja esta política del 20% del tiempo? Que Google te dice, tú vas a poder dedicar de tus horas laborales el 20% para tus temas personales. Ok, Google te dice, puedes dedicar el 30% para tus temas personales sin ningún problema. Yo personalmente no me hago problemas en que hagas eso, lo cual también genera bastante optimismo dentro de las empresas porque sienten que hay sienten que hay un mayor enfoque o dedicación hacia ellos. De Coca-Cola, que ya hemos visto que también son pasión, integridad, optimismo, que son sus valores. Acá vemos todos los valores: comunicación, empoderamiento, reconocimiento y desarrollo, ¿no? La clave de hecho, Coca-Cola afirma que la clave del éxito durante más de 30 años dentro de su organización es gracias a todos los valores que ellos han trabajado dentro de su gestión. Y por último, de la clave organizacional de Meta, ¿no? Que Meta es el grupo donde pertenece Facebook, donde pertenece WhatsApp, donde pertenece Instagram, por ejemplo, que tiene parte de su cultura moverse rápido, innovar, fallar rápido y aprender, ¿no? Que Facebook te dice, hazlo. Innovación, pero hazlo. Equivócate, pero aprende. Pero no te quedes quieto. Movimiento constante. Crea productos de impacto positivo, valora diversidad, inclusión, ¿ok? Promueve comunicación abierta y autonomía y ofrece paquetes de beneficios atractivos y fomentar al personal, ¿no? Y de hecho es importante destacar que en estas tres empresas, por ejemplo, ellos también, parte de su cultura, no estamos hablando ahorita de las empresas de sucursales de cada país, ¿no? Sino que estamos hablando de sus sucursales principales. Ellos ya rompieron con lo que es el horario de trabajo. Ellos te dicen horario de trabajo, 8 horas laborales, ya no. En las horas que tú puedas ser productivo, hazlo, ¿no? Y que también es parte de sus culturas y que dan muy buenos resultados. Y como pueden ver, cuál es el mejor reflejo de que tienen culturas adecuadas es el éxito que tienen estas entidades. Y muy bien, estimados, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con nuestra sesión. Quedo muy agradecida con todos ustedes, esperando que ya desde antemano, hoy día jueves, hoy día viernes chico, hoy día jueves,